Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9 es el mensaje que Cristo le manda a Juan que escriba para una iglesia que en aquella época se reunía y estaba en una ciudad del Asia Menor, lo que es Turquía hoy día, en la ciudad de Esmirna. Esta iglesia de esta ciudad es una iglesia real. Y Cristo tenía un mensaje para ellos y utilizó al apóstol Juan para escribir esta carta. Y dice así, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel se refiere al liderazgo, al pastor de la iglesia. Y dice ahí, continúa diciendo, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Cristo mismo se presenta como el único. El primero y el último es que en la lista solamente hay uno. Él es el único. No hay otro como Él. Y Él se presenta así. Yo soy el único que estuve muerto, pero he vuelto a la vida. Y vimos ahí que Él es el único redentor, ya que Él fue a la cruz voluntariamente, entregó su vida en la cruz, sin que Él mereciera esa muerte, pero Él mismo resucitó. Y la tumba de Cristo no está en ningún sitio. Cristo sí estuvo, y su muerte fue real. Y la tumba vacía demuestra que Él estuvo muerto y ha resucitado. Ese que se presenta como el único y el redentor, dice esto, versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y ahí entre paréntesis observa que dice, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Lo que Cristo está diciendo aquí a esta iglesia es que conozco cómo eres en realidad a pesar de las apariencias. Parece que eres pobre, ¿ves? Lo dice ahí, conozco tu pobreza. Y cualquiera que te vea puede decir, los cristianos de esta ciudad son estos, los pobres. Pero Cristo les dice, la realidad es que aunque parezcáis pobres, vosotros sois ricos. Esta es la realidad, Cristo conoce la verdad. No hay nada que podamos esconder. Él sabe que aquellos que eran considerados por el mundo como pobres, en realidad eran los más ricos, porque tenían la salvación, la gracia, la justicia de Dios. Se le había imputado para ellos que eran justos, cuando en realidad no lo eran, pero por la justicia de Cristo. Habían sido perdonados, su deuda con Dios había sido pagada, así que no importa que fueran vistos por el mundo como pobres, en realidad eran ricos. Habían recibido la riqueza espiritual por medio de Cristo. Pero Él también conoce la apariencia de los que se dicen ser judíos. Mira lo que dice ahí. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y en aquella época estos eran los que decían ser el pueblo de Dios. Yo soy judío. No tengo ídolo, tengo un solo Dios. Jehová es mi Dios. Y ellos pensaban que por ser judíos tenían méritos para ser considerados con derecho a estar en el cielo, en la gloria, pero no lo son. Sino que todo lo contrario, ¿qué dice que son? Son sinagogas de Satanás. En realidad ellos estaban rindiendo culto al diablo. Ellos estaban haciendo el trabajo del diablo, aparentando ser buenos, pero en realidad confiaban en sus propias obras y rechazaban que tenían una deuda con Dios. Y así somos todos los hombres desde que nacemos. Rechazamos nuestra realidad. Decimos que no tenemos deuda con Dios. Nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal, porque Dios nos ha dado esa conciencia, porque nos ha creado a su imagen. Pero nosotros resistimos y rechazamos lo que la conciencia nos dice. Pero hemos sido creados también para adorar. Y si no adoramos a Dios, adoramos a alguien. Y hemos sido creados para adorar a Dios, pero nos hemos rebelado contra Él. Y mereciendo Él nuestra adoración, nosotros adoramos a la creación en lugar de al Creador. Y estos se adoraban a sí mismos y decían, yo no tengo deuda con Dios porque yo soy religiosamente puro. Cumplo normas de hombre. Pertenezco a un pueblo judío, pero ellos son sinagogas de Satanás. Estas cartas, las 7 cartas que Cristo le escribe a 7 iglesias,
tienen una estructura y tiene esta misma estructura que hemos visto. Cristo se presenta a sí mismo, también vemos la estructura que es lo que Cristo conoce, vemos ahora qué es lo que Cristo manda. ¿Por qué Cristo manda a la iglesia algo? Cristo es el único que puede mandar en la iglesia. Los pastores no mandamos en la iglesia. El hombre no manda en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia, la ha comprado con su propia sangre y su palabra es la autoridad. El Papa no es la autoridad. Ningún Papa murió en la cruz por los pecados de nadie y si hubiera muerto en una cruz sería una muerte inútil para salvar a nadie. Cristo es el único cabeza de la iglesia, nadie más. Entonces Él tiene la autoridad para mandar algo a su iglesia. ¿Qué es lo que Cristo manda en esta carta? ¿Qué dice? El texto dice 3 cosas que Cristo manda. Versículo 10, no temas. Ese es un tipo de orden, de mandato. Versículo 10 dice ahí, no temas. Otra orden la encontramos en este mismo versículo al final. ¿Qué dice? Sé, ¿cómo? Sé fiel. Es una orden, es un mandato. Y hay otra orden en esta carta. Versículo 11. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga. Ese verbo oiga es un verbo que muestra un mandato. Le manda a la iglesia que aquel que tenga oído, pues que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a ver esta tarde estos 3 mandatos que Cristo manda a su iglesia. Observemos. ¿Qué significa? Ahora vemos ahí. Cuando lees la Biblia es un mensaje con un propósito. La Biblia proviene de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura, cada palabra, cada grafía, y ahí la palabra escritura en el griego es grafeo, cada palabra, cada símbolo ha salido de la boca de Dios. Ha sido soplada por Dios. ¿Qué significa eso? Que el origen de la escritura es Dios. Dios manda su palabra. Por tanto, aquí Él está revelando un mandato y dice en primer lugar, versículo 10, no temas, no temas. ¿Qué significa esto? Con toda claridad, Cristo manda aquí y ordena un verbo no temer, un verbo imperativo a esta iglesia y en cualquier lugar donde la iglesia se reúne, en nuestro día, incluso hoy, la iglesia también recibe este mandato. No es solo para ellos, es para su iglesia en cualquier lugar. No temas. Así que recuerda que no es un consejo, es un verbo imperativo. No dice, mira, te doy un consejo, no temas. No, te doy una orden, un mandato, no temas. Y este mandato está bajo la autoridad de Cristo. Ahora, quisiera que observemos un detalle muy curioso de este verbo. Este verbo no temas en el original es un imperativo, ya lo hemos dicho, un imperativo es algo que es una orden, ¿verdad? No se negocia. Pero es curioso saber que este verbo en el original es un verbo en voz pasiva. ¿Qué significa en voz pasiva? Quien realiza el verbo o quien es el sujeto del verbo, que es la iglesia, tú, no temas. Entonces la iglesia no realiza la acción. La iglesia recibe el efecto de esta acción. Así que aquí encontramos algo muy curioso. Este verbo indica que la iglesia recibe la acción del verbo sin participar en ella. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que recibamos una orden que nosotros no participamos en ella? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cristo haga un imperativo que yo no participo en ella, sino que yo recibo la acción de ello? Es muy curioso este verbo. Y la respuesta es la siguiente. No temamos, escucha, no temamos de manera pasiva, sin participar de la acción, es la respuesta que hay en el creyente como resultado de el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo te manda algo, que sepas que tienes capacidad para cumplirla, pero no es mérito tuyo, sino que es fruto del Espíritu.
es fruto del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo capacita al creyente para no temer como resultado de su obra en mí. Y entonces está enfatizando que cuando Cristo nos dice no temas, no te está diciendo encuentra algo en ti para aferrarte en eso y creerte que tú puedes superar cualquier situación. No temas porque tú eres fuerte. No temas porque tú lo vales. No temas porque creo en ti. No, Cristo no hace eso. No miente a la iglesia. Y quien te diga creo en ti, tú puedes, tú esto, no creas en ella. No te está diciendo la verdad. Nuestro esfuerzo nos engaña pensando que nosotros por nosotros mismos podemos hacer cualquier cosa. Y esa es la arrogancia y la soberbia en el que el ser humano por su pecado vive. Pero estamos hablando de mérito, de valor, de dónde viene la capacidad de no temer. Y la forma en la que este verbo se expresa nos muestra que solo por medio del Espíritu Santo uno puede no temer siendo el receptor de la acción sin participar de ello porque es fruto del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque cuando un creyente y la iglesia de Dios se enfrenta a situaciones que lo normal es temor, cuando la iglesia, el creyente responde con confianza, sin temor, los aplausos no son para él, es para Dios. Es Dios quien está capacitando a una persona a enfrentar una situación que alguien lo ve y dice, ¿cómo es que tú no temes en esta situación? La respuesta es, no temo porque Dios me capacita para no temer. Yo lo hago, pero no viene de mí. No es mi fuerza, mi capacidad la que hace que yo no tenga temor. Si fuera por mí estaría metido debajo de la mesa. Pero si estoy aquí sin temor es porque Dios me capacita. Y esto nos lleva a un punto importante de este no temas. No temas significa depender. No temas significa depende de aquel que te capacita para que produzca en ti la respuesta a cualquier situación sin temor. Por tanto, la forma activa en que nosotros podemos no temer de manera pasiva, pero la forma en la que nosotros no tememos de una manera pasiva es cuando nosotros dependemos y sabemos quién es el que produce en nosotros. Dios, por medio de su palabra, la obra del Espíritu Santo iluminándonos para entender las verdades de quién es Dios, esto nos capacita para no temer. ¿Cómo podemos no temer? ¿Qué es lo que Dios hace para que nosotros podamos depender de Él en el contexto en el que se está dando esta orden? Esta orden se da en un contexto muy concreto. No temas el qué, lo que estás por sufrir. Así que el contexto del temor está dentro de un sufrimiento, la expectativa de un sufrimiento. Ya estos estaban sufriendo. Míralo en el versículo anterior. Yo conozco tu tribulación, versículo 9. Entonces no podemos decir que ellos no están sufriendo y van a empezar a sufrir, sino que ellos ya estaban sufriendo. Y Cristo les dice, lo que estáis por sufrir, no temáis. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vamos a ver tres realidades que Cristo nos revela para que nosotros podamos responder sin temor. 3 cosas sobre el sufrimiento. 3 cosas que no sabríamos del sufrimiento si no estuviera en la Escritura. Y qué regalo es que Dios, que sabe todo, nos pueda revelar cómo enfrentar el sufrimiento para no temer. Primero, la intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Significa que para no temer, Cristo le está mostrando que la intensidad del sufrimiento está bajo su control. Dios controla la intensidad de tu sufrimiento. Todo está bajo el control de Dios, incluso la cantidad de sufrimiento que Él permite en tu vida. Porque dice ahí, versículo 10, no temas lo que estás por sufrir.
Y sin duda Cristo le anuncia que todavía va a sufrir más de lo que ya está sufriendo. Es decir, si Cristo sabe que van a sufrir más de lo que ya están sufriendo y no le anuncia, oye, que voy a evitar que sufras. Él sabe que van a sufrir y no lo va a evitar. ¿Por qué es? Porque Dios controla la intensidad del sufrimiento en tu vida. Y a veces pensamos que cuando las cosas suceden que no estaban en nuestra agenda, no era lo que esperábamos y no queríamos, y las cosas no mejoran sino que van a peor, decimos se le ha ido de las manos. Al Señor se le fue de las manos. Esto sucede porque el mal sucede en el mundo porque Dios no puede controlarlo. No, no es verdad. El mal sucede en el mundo por culpa del pecado del hombre y un día Dios acabará con el pecado. Dale gracias a Dios de que todavía no ha acabado, porque un día lo hará. Y si Él no lo ha hecho, no ha terminado con el pecado hoy, es porque todavía hay oportunidad para arrepentirnos, para acudir a Dios por medio de Cristo y confesar nuestro pecado. Es decir, yo me reconcilio contigo por medio de la obra y la persona de Cristo. Y Él está al control de la intensidad de toda nuestra tribulación. Él sabe que la tribulación irá de mal en peor para esta iglesia. Pero le dice, no temas lo que está por venir, lo que estás por sufrir, porque yo estoy controlando aún la intensidad. Entonces, que la intensidad de tu sufrimiento aumente no significa que se descontroló de la mano de Dios, sino que aún está bajo el control de la mano de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice esto, fiel es Dios. Sí, has escuchado. Fiel es Dios. Y escucha, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. ¿Qué significa eso? Que Dios está al control de la intensidad de lo que te venga a tu vida. No permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. ¿Y eso qué significa? Que si yo puedo soportar 50 kilos, entonces Él no dejará que yo sea tentado con una carga mayor de 50 kilos. ¿Crees que es eso? No, no es eso. Lo que Cristo está diciendo, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Lo que Él está diciendo, Él es fiel, porque Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Por su fidelidad, Él controla la intensidad, sino que Él nos dará, ha dicho ahí el texto, sino que Él nos dará, junto con la prueba, nos dará la salida para que podamos resistirla. ¿Qué significa? Que si Él permite una prueba de 50, escucha que esto es muy importante. Si Él permite una prueba de 50, es porque Él, por medio de su Espíritu Santo, te capacita para poder resistir la prueba de 50. Te ayuda a resistir. Para resistir, Él te da la salida. ¿Y la salida cuál es? Depender del Espíritu Santo. El día que Él permita una prueba de 150 kilos, ¿sabes qué? Él provee también por el Espíritu Santo la capacidad de resistirla. Eso es lo que está enseñando ahí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para capacitarte, solamente para el creyente. Porque Dios es fiel para todos, pero esto solamente se lo promete y se lo ha prometido a los que tienen el Espíritu Santo, a los que se han arrepentido de sus pecados. Y el Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo, les ha abierto los ojos y han dicho, si es que yo soy enemigo de Dios. Si yo no estoy aquí por casualidad, si Dios es el creador, lo ha hecho todo, esto no puede ser posible que sea de la casualidad. Si todo esto es un diseño, yo soy un diseño y yo me he rebelado contra Dios. Y el Espíritu Santo le hace ver las consecuencias del pecado. Dice, si Dios que existe es justo, a mí no me puede perdonar porque sí. No puede pasar la mano y decir, yo te amo, te perdono. No. Tú has ofendido la justicia, tienes que pagar por ello. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Si yo me salto el semáforo en rojo aquí,
Y me para la policía y me dice, pare usted ahí, usted se ha saltado el semáforo en rojo. Yo, no, pero mire usted, si es que yo tengo que ponerle una multa, ¿no? Usted se ha saltado el semáforo en rojo, la ley dice una multa. Pero como soy un policía muy bueno, le perdono la multa. ¿Tú crees que eso es un policía bueno? ¿O es un policía que no está cumpliendo la ley? ¿Tú crees que yo, si soy un asesino y voy al juez y tengo que ser juzgado por un juez por mi asesinato, el juez dice delante de yo soy un juez bueno, te perdono? ¿Crees que eso es justo? No es justo. Eso no es un juez justo. La paga del pecado, dice Dios, es la muerte. Esa es la justicia. Y por medio del Espíritu Santo y por medio de escuchar esta realidad, el hombre es llamado a reconciliarse con Dios, a reconocer que yo merezco ese pecado y que por tanto reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para ser perdonado, a menos que la muerte pague la deuda. Y la deuda viene porque yo he pecado. Y esta muerte solamente es posible ser librado de ella por medio de una muerte, una única muerte. Aquel que murió en la cruz, siendo Dios, murió sin haber cometido ningún pecado. Él vivió en esta tierra, nació como un bebé, creció y fue uno como nosotros, pero no cometió pecado, nada. No tenía deuda, pero él fue a la muerte en el lugar de los que teníamos la deuda, para que nosotros podamos por su muerte ser librados de la deuda. Y no solamente librados, sino que Él es justo. Y ahora su justicia se nos da a nosotros y Dios nos declara justos. Ya no tenemos deuda. Peco, sí peco, pero me arrepiento de mis pecados y Él cargó con todas mis deudas. Y ahora yo vivo en dependencia del Espíritu Santo. Y no tengo temor porque sé que Dios es fiel y controla la intensidad de toda la prueba. Así que sé que si Él ha permitido 150, es que en Él tengo 150. Y esto es por su gracia. La gracia de Dios está por encima de toda prueba, circunstancia y de todo pecado. Así que Él está al control de la intensidad. ¿Qué es lo segundo que vemos ahí? ¿Que Él está al control de qué? Mira, dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación no sé cuántos días. ¿No? Pone ahí, pone eso en la Biblia, no sé cuántos días. ¿10 días? ¿Cómo es que Cristo sabe eso? Porque Cristo está al control de la duración. Cristo controla la duración. Y esto es lo que se llama la fatiga de los materiales. Antonio lo sabe muy bien. Más de una grúa se le ha roto por fatiga, ¿no? Ha cargado una grúa muchos kilos, más de lo que debía, y no se ha roto. Pero de una y otra, o de una duración más grande de la cuenta, se rompe la grúa. Porque no solamente está al control de la intensidad, sino de la duración. ¿Cuánto va a durar la prueba? Lo que Dios quiere que dure. Él está al control de la duración. Mira, dice ahí, tendréis tribulación por 10 días. Y esta tribulación que Cristo les anuncia a esta iglesia no solo tiene que ver con su intensidad, sino que también tiene que ver con una duración determinada. Y Cristo les anuncia concretamente, literalmente, que esa tribulación que aumentará está por venir en sus vidas y durará 10 días. ¿Por qué 10 días? ¿Porque es lo que pueden soportar? ¿Por qué 10 días? Porque Dios es soberano para establecer un plan perfecto en el que Él ha determinado cuánto voy a tener que pasar por esta prueba. No lo sé por qué, Dios lo sabe. Y estos son días literales, ¿eh? Son días de 24 horas. Igual que en la creación, los días de la creación Génesis 1 son días de 24 horas. No son miles de días, millones de días, ¿no? Son días de 24 horas como nosotros. Y por la gracia de Dios, la iglesia recibe esta información. Cuando tú y yo sufrimos este sufrimiento de intensidad, lo que tú y yo decimos es, ¿cuándo acabará? ¿Cuándo acabará? Esta iglesia sabía por la gracia de Dios que acabaría 10 días.
Tú imagínate, te echan en la cárcel, pero tú sabes que en 10 días esto se termina. Entonces, ¿cómo ibas a pasar esa situación en la cárcel? Ibas poniendo como en la cárcel se hace, ¿no? Te pone un día, 2 días, 3 días, 4, lo vas tachando. Cuando tengamos 2 grupitos, vamos a salir de aquí. Entonces, ¿estás agobiado en la cárcel? ¿Estás temiendo en la cárcel? No. ¿Pero qué nos enseña esto? Que aunque tú y yo no sepamos el tiempo que vamos a pasar en nuestro sufrimiento, Dios lo sabe. Está el control. Entonces, espera, se acabará cuando Dios quiera que se acabe. Y mientras, su gracia será suficiente y no se gastará. La dependencia de Él, depender del fruto del Espíritu para no temer, va a estar en consonancia directamente proporcional con la duración. Así que no temas, va a durar lo que tiene que durar. Y lo tercero que vemos ahí, podemos ver más cosas, pero simplemente queríamos ver 3 cosas. Lo tercero que nos ayuda a no temer cuando nos enfrentamos con un sufrimiento, que vemos que uno de ellos es la intensidad, Dios está al control de la intensidad. Segundo es la duración, va a durar lo que Dios sabe que va a durar y va a proveernos por el Espíritu Santo, por su palabra, por la gracia del Evangelio, de la confianza para resistirlo. Lo tercero se responde ahí con un para. Dios está al control del propósito. Míralo ahí, versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Y la pregunta es, ¿qué voy a sufrir? Dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y a ellos esto les ayuda, porque cuando sepan que los van a echar en la cárcel, dicen, esto es lo que ya Cristo nos anunció. Pero aquí se añade un para qué. ¿Lo ves ahí? Para que seáis probados. Así que Dios tiene el propósito de ser probado, que el creyente sea probado en medio de la prueba. Ahora, ¿qué se prueba en medio del sufrimiento? Algunos dicen que el propósito de la prueba soy yo. Yo soy probado. ¿Sí? Yo soy probado. Mentira. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que yo soy probado para ver lo que yo soy capaz. No soy yo el que soy probado. La Biblia enseña que lo que es probado en mí es la fe. Dios prueba lo que yo creo, lo que yo digo, la fe que hay en mí. Y algunos tienen una fe falsa. Y esta fe falsa en medio de la prueba, como Cristo dijo en la parábola del sembrador, que llega y siembra en distintos terrenos, y uno de los terrenos que parece que da fruto, viene la tribulación, las pruebas, los problemas, ¿y qué hacen con la planta? Se seca, no da fruto. Esa prueba demostró que lo que esa fe mostraba no era una fe de salvación. Era una fe emocional, humana, de encontrar una razón a lo que decir creo. Pero no es verdad, no es una fe provista por Dios. La fe que salva es la fe que Dios da al creyente, es una fe viva y que Él que le ha dado la va a probar para que tú veas que esa fe no es tuya. Dios prueba al creyente para que vea la calidad de la fe que te ha dado. Como cuando íbamos al IKEA, ya eso no lo hace el IKEA, ¿verdad? El IKEA, la tienda de muebles, tenía hace muchos años unas máquinas que probaban los cajones, probaban los sofás, no sé si os acordáis. Tú ibas por el IKEA y para demostrar que esos muebles eran resistentes, tenían una máquina que simulaba que te sentabas en la silla y se levantaba. Que se sentaba y se levantaba. O se veía un cajón, una máquina que abría y cerraba el cajón y ponía ahí 10.000 operaciones y iba sumando. Y tú veías la prueba. ¿Qué prueba era? La prueba de resistencia para darte confianza de que eran buenos muebles. Dios permite que tú en una situación en la que temerías, te des cuenta de la calidad y la confianza en la fe que Dios te da, en la fe en Cristo, la fe en su palabra, la dependencia en el Evangelio, el que te diga Dios cómo eres tú y diga, así soy yo.
Soy pecador, soy un egoísta, soy un egocéntrico, soy todo esto. La fe que dice Dios es fiel, Dios comenzó en mí la obra y la va a terminar. En Cristo estoy seguro y nadie me podrá separar de Él. Esa es la fe que Dios te ha dado y que te asegura la salvación para siempre. Y Él permite que seamos probados, ¿para qué? Míralo, el texto. Dice, versículo 10, sé fiel. Y es lo segundo que se nos ha dicho, sé fiel. ¿Cómo puedo ser fiel? Sabiendo estas tres cosas, yo no temo y entonces ahora en confianza en la fe puedo mantenerme fiel. Pero de nuevo, esta fidelidad no es mérito mío. Dios me capacita para ser fiel. Y mira lo que dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no es un premio, es un regalo desmerecido, de gracia. Aquel que tiene una fe verdadera y que va a ser una fe que perdura hasta aunque te maten, es una fe que tiene prometida una corona que Dios ha comprado para nosotros, que Cristo ha comprado para nosotros. Entonces, esa corona de la vida que Cristo compró para nosotros, la tenemos aquellos que tenemos una fe verdadera. Y no porque yo sea más guapo, más fuerte, más animoso, tengo un carácter más confiable que otras personas, que tienen un carácter muy suave, no, son temerosos, son infieles. Yo soy infiel, yo soy temeroso. Pero solo por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, entonces por su palabra, yo puedo ser fortalecido. Y esta es la forma en la que nosotros somos llamados, la iglesia de Dios es llamado a revelar quién es Cristo en nosotros. Así que, ¿cómo aplicamos esto? 5 cosas. Adora a Dios porque tiene el perfecto control de todas las cosas en la vida. Adora a Dios por su perfecto control. Y este mundo acabará. ¿Y sabes cuándo va a acabar este mundo? Cuando Dios quiera. Porque este mundo todavía está en sincronismo porque Dios lo creó así y lo mantiene de esa forma. Y Él está bajo el perfecto control de tu vida y de la historia y de todo. De la intensidad, de la duración y del propósito. Así que adora a Dios. Segundo, pide que te haga crecer en la fe. Pídele a Dios que para que esto sea realidad en tu vida, te haga crecer en la fe, en el conocimiento de la palabra. Y si no tienes fe, pídele a Dios fe. Reconcíliate con Él. Dios, yo reconozco mi pecado, quiero ser un hijo tuyo, perdóname y por medio de Cristo yo quiero ser perdonado, reconciliado y quiero adorarte. Y empieza una vida de crecimiento en conocer los atributos y la palabra de Dios. Tercero, confiesa tu pecado. Porque cuando tú temes, es porque tú estás confiando en ti. Porque cuando tú temes, estás poniendo tus ojos en que quieres controlar tu vida. ¿Tú crees que tienes el control de tu vida? Eso crees tú. Y cuando suceden cosas que te hacen temer o perder el control, entonces respondes con pecado. Así que confiesa tu pecado, porque Dios está al control de tu vida. Cuarto, exalta a Cristo como el perfecto ejemplo de sufrimiento. Nadie sufrió como Cristo. Nadie sufrió como Cristo. Todos nosotros merecemos el sufrimiento. Cristo no lo mereció y lo sufrió por amor. Reconoce entonces que Cristo es el perfecto ejemplo, testimonio y aquel en quien puedes encontrar la gracia y la fe para vivir como Él vivió. Y quinto, terminamos ahí, ora sin cesar. Ora. Jesús dijo en Juan 6, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que ora a Dios, ve a Cristo, ora a Dios y dile, Señor, ayúdame a confiar en ti, a seguir el ejemplo de Cristo, a depender del Espíritu Santo. Produce en mi vida la confianza, la tranquilidad, la falta de temor, la fidelidad. Ayúdame, porque estoy desvalido y yo no puedo salvarme a mí mismo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por habernos mostrado en tu palabra
lo que necesitamos para conocerte a ti, para conocernos a nosotros y para vivir una vida sin temor, porque nuestra deuda contigo ya fue pagada por medio de Cristo. Porque tú tienes el control perfecto de todas las cosas. Porque si estamos aquí no es por casualidad, sino que tú tienes el control de nuestra vida para que escuchemos y conozcamos a Cristo y para que en dependencia de Él podamos no temer lo que pueda hacernos el hombre, lo que podamos sufrir aquí. Y Señor, trae salvación a aquellos que están en sus pecados y hazles ver por la obra de tu Espíritu Santo que han ofendido tu santidad y merecen el castigo justo. Y que solo en Cristo hay salvación. Y no hay nada que podamos hacer. Y que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino solo Cristo. Así que te damos la gloria, que solo tú te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén.